entregas documentos a diferentes gremios y centrales obreras para que paguen el operativo policial desplegado durante la marcha de la CGT a tribunales, un operativo además sumamente exagerado. ¿Cómo estás, Agus? Buen día. Hola Feli, buen día, ¿cómo están? Bien. ¿Cuánta plata les quiere cobrar? ¿Cuánto les está pasando la gorra? Aporte solidario, dice aparte, ¿no? Sí, en el caso de Ciprea, la carta de documento que recibimos es más de 40 millones. Hay otras organizaciones, particularmente las organizaciones sociales, que les cobran más de 60. Les cobran es una manera de decir, ¿no? La verdad que uno se ríe porque no deja de sorprendernos, pero es gravísimo. Es un antecedente que por lo menos en estos 40 años de democracia no habíamos tenido. Y bueno, lo que buscan es amedrentar el derecho a la protesta, criminalizándonos, haciendo que tengamos que responder carta de documentos y demás, y tratando de Sí, generar temor. claro, claro. Básicamente, ¿no? ¿Y qué van a hacer los gremios con esto? No, obviamente que nuestros abogados están trabajando en esto, es totalmente viola el derecho constitucional a la protesta que tenemos todos los ciudadanos. Eh, y en realidad creo yo también, no sé si recuerdan ese día, la movilización a tribunales convocada por la CGT para Sí, rechazar el DNU fue masiva, cientos de miles de personas no entran en la vereda y además ese día se montó un show al finalizar la movilización con un operativo totalmente desmedido, una movilización que era absolutamente pacífica, que prácticamente no cortaba ninguna calle porque era en una plaza gigante que hay enfrente a tribunales, sí. en la Plaza Lavalle. Y se montó un show. Yo creo que acá Patricia Bullrich, el gobierno, además de tener un espíritu totalmente antidemocrático que viola el derecho de protesta, también quieren cambiar el eje de discusión. Nosotros lo que tenemos que estar discutiendo ahora, más que una carta de documentos, son los motivos que nos llevan a movilizarnos, a hacer un paro por primera vez también en la historia tan rápido, y eso fue parte un poco del debate al interior del movimiento obrero, de la CGT, de la CTA que convocamos a este paro que va a ser el 24, donde vamos a hacer millones en las calles, y es que nunca en la historia tuvimos también tan rápidamente un gobierno que devalúa conscientemente, generando una transferencia de ingresos y recursos a los que más tienen, es decir, eh, destruyendo el poder adquisitivo de la clase trabajadora, de los sectores populares. Nosotros esta semana en nuestro sindicato de cara al paro lanzamos una multisectorial, La Patria no se vende, en donde vinieron pymes, comerciantes, estudiantes, no solo sindicatos, no solo trabajadores, porque digo, la situación es insostenible y al ritmo que vamos con esta política, con el DNU, con la ley Omnibus, vamos a tener los mayores índices de pobreza en la historia de nuestro país muy rápido. Entonces eso es lo que hay que discutir y eso es lo que pretende también correr el eje del gobierno, Patricia Bullrich, Javier Milei, con esto que son chicanas, pero es grave y hay que decirlo. Hola Agustín, ¿cómo estás? Te saluda Jair Sibel. Ayer lo escuchaba a Pablo Moyano que decía que la CGT es el último muro de contención. Criticaba también al PJ y a los gobernadores que decía que se cuidan. Quiero saber cuál es tu mirada sobre el rol del movimiento sindical y cómo ves al resto de los actores de la oposición en esta azonada del gobierno con la ley Ómnibus y el DNU. Yo creo que el movimiento obrero, en particular la CGT y también las CTAs, tomaron el rol que nosotros pretendíamos que tomen, que es el de estar a la cabeza de la lucha por la defensa de todos los derechos democráticos, de los derechos sociales, de los derechos laborales. Me parece que la primera acción, que fue el amparo y acompañar el amparo con una movilización, fue un acierto, pero que no nos podemos quedar en eso. Mm. Entonces retomo ahí algo de lo que dice Pablo Moyano, porque los legisladores tienen que saber que toda la sociedad los está mirando y que no da lo mismo para dónde levantan la mano. El paro y la movilización del 24, creo que lo dijo Daer cuando se convocó al paro, es para apoyar a los diputados y diputadas que van a votar a favor del pueblo, es decir, que van a votar en contra del DNU y de la ley Omnibus, porque van a significar un retroceso enorme, digo, no solamente por su carácter inconstitucional de forma, sino también por el contenido de estas normas que quieren aprobar. Eh, Así que me parece que es importante que el movimiento obrero esté en la calle para discutir no solamente con los diputados más cercanos del peronismo, del Frente de Izquierda, me parece que todos los sectores democráticos y que construyeron con limitaciones nuestra democracia en estos 40 años, le tienen que poner un freno y que tienen que saber que los estamos mirando. Agustín, ¿qué está pasando ahí, por supuesto, entre los trabajadores, las trabajadoras de los medios públicos?
honda preocupación, porque cada vez que le preguntan a Javier Milei dice, quiero cerrar todo. Ayer en una entrevista volvió a decir, todo lo que se pueda privatizar, se va a privatizar. ¿Qué saben? Sí, bueno, en línea con todas las empresas del Estado, nosotros estamos en uno de los capítulos, nosotros los trabajadores y trabajadoras de medios públicos, en uno de los capítulos de la ley Ómnibus, justamente con el objetivo de que seamos privatizados. No es la primera vez en la historia que esto se pretende hacer. No entienden que los medios públicos tenemos un rol social. Digo, la televisión pública garantizó que el Mundial de Fútbol en 2022 lo pueda ver todo nuestro país de manera gratuita en todos los rincones de la patria. Lo mismo Radio Nacional, lo mismo la agencia de noticias Telam. Los medios públicos hacen a la democracia en todo el mundo. Obviamente hay mucha preocupación, no solamente por la política de intento de privatización, que estoy convencido que va a fracasar, sino también por un vaciamiento, un desguace, porque si no tienen presupuesto, si no tienen respaldo, obviamente que en marzo, abril, tarde o temprano, bueno, lo que buscan generar es que esos medios no tengan capacidad de llegada. Si no tienen capacidad de llegada, no tienen razón de ser, y ahí está el problema. Entonces es la profecía autocumplida. Lo mismo quieren hacer con el Banco Nación, con YPF, con aerolíneas. No es un problema particular de los medios de comunicación, pero bueno, a nosotros nos afecta de manera directa, y entendemos que también no solamente afecta a nuestros derechos laborales, sino el derecho de toda la ciudadanía a estar informado. Los medios públicos cumplen un rol, así como los medios populares, o como, bueno, la 530, como algunos medios, en un mapa de medios totalmente concentrado, y eso es lo que quiere atacar también el gobierno de Javier Milei, ¿no? Agustín, hablabas de acercarse a aquellos diputados que todavía están dudando de su voto. ¿Tuvieron algún acercamiento desde el movimiento obrero, por ejemplo, con sectores de la Unión Cívica Radical, con el Partido Socialista, con los representantes de los gobernadores en la Cámara Baja de Diputados? ¿Se dieron estos contactos ya? Bueno, desde la CGT hubo contactos formales, que de hecho fueron públicos. Nosotros en nuestro sindicato, por las características de ser un sindicato de prensa, tenemos en nuestro interior compañeros y compañeras de las ideologías más diversas, y también con mucha cercanía a distintos sectores políticos. Así que venimos hablando, no nos cerramos a hablar con los que estamos convencidos. Creemos que, insisto con lo que te decía antes, independientemente de las diferencias políticas que tengamos, de los matices, todos los sectores que defendemos la democracia, y que la defendimos en estos 40 años, en distintos ataques que sufrió la democracia. Digo, en los años 80, todavía con el partido militar muy fuerte, la democracia fue asediada. No la defendió solo el radicalismo, cuando había intentos de levantamiento militar. La defendió todo el sistema democrático. Esto es lo mismo, en otro contexto, pero también cuando hay un presidente que quiere tener la suma del poder público, o que quiere que le den por 2, 4 años absolutamente todos los poderes. Bueno, creo que son también todos los sectores de la democracia, con sus matices, con sus diferencias, los que le tienen que poner un freno, y en ese sentido nosotros del Movimiento Obrero tenemos un rol, y nos vamos a movilizar justamente para respaldar a esos diputados y diputadas, y para que sepan, y eso me parece muy importante, y por eso me parece también importante que esta semana haya funcionado el plenario de regionales de la CGT, porque en todas las provincias hay que ir a discutir con todos los diputados, diputadas, con los senadores que vienen de las provincias, que son votados en las provincias, y que después por ahí acá en Buenos Aires tienen presiones también del poder económico, que es el que está atrás de la ley Ómnibus, y el DNU que está mandando al Congreso. Bueno, el DNU no, pero sí en el marco de la ley, mandando al Congreso del gobierno de Milei. Sí, bueno, eso ocurre con los legisladores de todo el país, ¿no? Me parece. Por eso mismo me parece muy Sí, importante esto de sí, la CGT, no solamente quedarse con un paro y una movilización, sino claro. también discutir con todas las regionales del país, Sí, para que sí, también sí, vayan sí. a hablar con Están cada están legislador y muy legisladora. movilizados, lo hemos visto, perdón, lo hemos visto en estas semanas que también están muy movilizadas en las provincias. Digo, la gente en la calle, el laburante está preocupado. Bueno, pero el problema central que tienen, me parece, estas políticas, es que lo que van a destruir también es las economías regionales. Bueno, vimos a todos los gobernadores de la Patagonia poniéndole un freno a un aspecto Sí. de la ley, a lo que refiere a la pesca en esa zona. Nosotros creemos que esto es un problema integral, que si se aprueban estas normas va a ser un problema para la economía argentina y para la economía de las familias argentinas, y que lo que van a llevar en muy poquito tiempo es que tengamos los peores índices de pobreza de nuestra historia. Y ese es el problema que está de fondo,
Por eso nos movilizamos, y cuando atacan y criminalizan la movilización, me parece que tiene que ver con cambiar el eje de la discusión y tener también una política para su núcleo duro, que es salir a contraponer con los sindicatos, con quienes no tenemos otra opción que salir a la calle, porque salir a la calle o hacer un paro es la última de las últimas de las opciones para un sindicato. Pero bueno, la violencia de la política de este gobierno no nos deja otra opción. Agustín, gracias por recibirnos. Vamos a volver a llamarte. Estamos mirando con mucha atención lo que pasa con los medios públicos, lo que pasa con los laburantes en general. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, un abrazo para ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Patricia Bullrich, entonces, carta, documento para el CIPREVA también, unos 40 millones